Buenos días, estimados estudiantes de Morfofisiología 3. El día de hoy corresponde hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Cabe destacar que el sistema nervioso autónomo lo pueden conseguir dependiendo de algunas literaturas como sistema nervioso vegetativo o neurovegetativo o como sistema nervioso visceral. Entre los objetivos de la clase del día de hoy está la definición de lo que es sistema nervioso autónomo, la principal división funcional del mismo, las principales estructuras que lo conforman y por supuesto las principales funciones que realiza el sistema nervioso autónomo sobre el organismo. Entonces partimos por la definición de lo que es el sistema nervioso autónomo. No es más que la parte del sistema nervioso periférico que controla las funciones de manera inconsciente e involuntaria para mantener la homeostasis o el equilibrio en el organismo. Es un mecanismo creado para preparar al cuerpo, al organismo y todas sus funciones en situaciones de emergencia, de estrés, de huida o de lucha, y posteriormente retornar a su estado normal una vez pasada esa situación de emergencia. En la primera lámina podemos visualizar, a manera de recordatorio, la división del sistema nervioso y observamos en esa imagen que está allí que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ya se ha descrito lo que es la parte del sistema nervioso central y ahora nos corresponde hablar sobre el sistema periférico, y vemos que el sistema periférico se divide en somático y autonómico o autónomo, que hoy nos corresponde hablar sobre el sistema nervioso autónomo o automático, ¿ok? Y vemos allí que este sistema se va a subdividir en dos sistemas principales, que son el sistema simpático y parasimpático, que vamos a hablar en la siguiente lámina. Es importante a manera introductoria el hecho de recalcar de que el sistema nervioso autónomo se va a encargar de controlar las funciones. Recordemos que son las funciones involuntarias e inconscientes a nivel visceral y que mantienen el organismo, y que gracias a estas funciones inconscientes permite al organismo realizar las funciones de tipo voluntarias y conscientes. Entre estas funciones involuntarias vamos a tener la que va a controlar la frecuencia cardíaca, la digestión, la frecuencia respiratoria, la salivación, sudoración, dilatación y contracción de las pupilas, la micción, entre otras funciones que ya vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Entonces el sistema nervioso autónomo también es denominado un sistema mayormente eferente, es decir, que va a transmitir los impulsos desde el sistema nervioso central hacia la periferia, y de allí va a estimular los aparatos y diferentes órganos a nivel periférico. La mayoría de estas acciones son involuntarias, y entre estos, como ya les di el ejemplo de algunas funciones, vamos a tener la respiración. Un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo va a traer como consecuencia el caos a nivel del organismo, puesto que no va a poder mantener una situación de equilibrio entre las funciones que preparan para un sistema de emergencia, de huida o una situación de estrés, y posteriormente retornar a las funciones de reposo y de restablecimiento energético del organismo. Entonces esto traería como consecuencia algunas de las alteraciones que pondrían en riesgo incluso la vida del individuo. Ahora bien, el sistema autonómico o autónomo va a recibir la información proveniente de varias partes del encéfalo y transmite esa respuesta hacia los órganos que se encuentran a nivel periférico, y por supuesto va a provocar una reacción o una respuesta específica para cada órgano, dependiendo del impulso. A pesar de todo esto, el sistema autonómico predomina principalmente lo que es las eferencias, es decir, que mayormente su función es la de emitir las señales en dirección hacia los órganos blancos. Ahora bien, las neuronas del sistema nervioso autónomo que conectan con los diferentes órganos del cuerpo lo hacen generalmente a través de ganglios. Por ende, necesitan de una neurona preganglionar y otra neurona postganglionar. En este caso, les acabo de decir que el sistema nervioso se divide en sistema simpático y parasimpático. Ahora vamos para la siguiente lámina. Allí vemos un cuadro
comparativo, en este caso del sistema nervioso simpático y parasimpático, donde les muestro de forma resumida algunas de las diferencias entre cada sistema. Les dije que tenían funciones antagónicas, pero que trabajan recíprocamente. Entonces, así tenemos que, en cuanto al caso del neurotransmisor, es importante que fijemos esto: el sistema nervioso parasimpático va a utilizar como neurotransmisor la acetilcolina, mientras que el sistema nervioso simpático va a usar la noradrenalina y la acetilcolina como neurotransmisor. Comencemos entonces con el sistema simpático. El cuerpo o los somas de las células preganglionares del sistema simpático se van a localizar en el asta lateral de la médula espinal, al igual que lo hace el sistema parasimpático. En el caso del sistema simpático, ella involucra lo que se denomina sistema toracolumbar, es decir, que va a ocupar los núcleos medulares desde la torácica 1 hasta las lumbares L2 o L3 aproximadamente. Estos ganglios simpáticos van a ocupar una posición adyacente a la columna vertebral y se va a denominar cadena simpática paravertebral. Allí incluyen los ganglios cervicales superiores, el celíaco, los mesentéricos superiores y los córticos renal. Entonces tenemos que va a constar de fibras cortas que van desde los núcleos de la médula toracolumbar hacia lo que es la cadena simpática preganglionar, que serían las fibras preganglionares, y son fibras cortas. Y desde la cadena simpática paravertebral hacia el órgano efector emergen las fibras largas que corresponden a las fibras postganglionares. Dicho sistema va a usar como neurotransmisor la noradrenalina y la acetilcolina, ¿ok? Y entre las funciones más importantes que tiene el sistema simpático es que prepara al organismo para situaciones de estrés, huida o emergencia. ¿Cómo lo hace? Ya que actúa a nivel del músculo liso de todas las vísceras, actúa a nivel del músculo cardíaco, actúa a nivel de las glándulas, sobre todo la glándula salival y las glándulas sudoríparas. Va a preparar el cuerpo para esa situación de emergencia. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia respiratoria, aumentando la temperatura corporal. Por ende hay un aumento de la presión arterial, dilatación pupilar y la activación de las glándulas sudoríparas. Disminuye el riesgo sanguíneo a nivel intestinal. ¿Para qué? Para que toda esa sangre sea redistribuida hacia los órganos blancos que necesitamos que actúen a nivel de esa situación de emergencia. Específicamente deriva toda la sangre hacia la musculatura esquelética. Bien, en cuanto al sistema parasimpático, el sistema parasimpático va a estar constituido por el sistema craneosacro, es decir, que va a estar formado por los estímulos provenientes de lo que son el tronco encefálico y lo que se origina a nivel de los núcleos medulares a nivel sacro. De allí van a emerger fibras, que son fibras largas que se dirigen hacia el ganglio, pero en este caso el ganglio va a estar cerca del órgano efector. Entonces, una de las diferencias con respecto al sistema simpático es que las fibras preganglionares van a ser fibras largas que van a tener su origen a nivel del asta lateral de la médula y que se dirigen hacia el ganglio que se encuentra cerca del órgano efector. Y de allí, de ese ganglio, va a emerger una fibra corta hacia el órgano blanco. Entonces, esa es una de las diferencias entre el sistema parasimpático y simpático. Ambos se van a originar a nivel del asta lateral de la médula espinal. Y otra de las diferencias es el neurotransmisor. A nivel del sistema parasimpático se va a usar la acetilcolina. Recordemos que el sistema simpático va a usar noradrenalina y acetilcolina. ¿Cuáles son las funciones o las diferencias con respecto al sistema simpático? El sistema parasimpático, una vez que cese ese estímulo que originó la actuación del sistema simpático, entonces él actúa. ¿Y cómo actúa? Disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la frecuencia respiratoria, disminuye la temperatura corporal, la presión arterial, disminuye a nivel pupilar la contracción pupilar
y disminuye la secreción de las glándulas sudoríparas, ¿ok? Una vez que pase o cese el estímulo que originó esa situación de emergencia y de estrés, el organismo debe volver a su estado de reposo y de esa manera es que actúa el sistema parasimpático. Esto ocasiona que aumente el riego sanguíneo hacia los órganos que disminuyeron su riego y en esos órganos el principal sistema fue el sistema intestinal. Entonces hay nuevamente un aumento del riego sanguíneo hacia el nivel intestinal, lo que produce una estimulación de la digestión y en este caso hay un cese de las secreciones de la glándula sudorípara, pero aumenta la secreción de las glándulas salivales para que se pueda llevar a cabo el proceso de digestión. Es decir, que en condiciones de reposo, aparte de que hay un restablecimiento energético, también se lleva a cabo un buen sistema digestivo, una buena digestión en los momentos de reposo. De esto se carga el sistema parasimpático. Entonces, de allí a que el sistema parasimpático es un ahorrador, conservador y restaurador de la energía, mientras que el sistema simpático es considerado un sistema de catabolismo energético, puesto que allí hay mayor consumo de energía para llevar y mantener los órganos blancos en ese momento del estrés, de situación de emergencia o de lucha, garantizando ese riesgo sanguíneo hacia la musculatura esquelética y hacia los órganos blancos que van a efectuar ese determinado impulso. Ok, chicos, seguimos avanzando y en la próxima lámina vamos a encontrar un dibujo donde de manera bien visual vamos a explicar entonces lo que es el sistema nervioso autónomo. Allí vemos lo que les acabo de mencionar, se divide un sistema simpático y un sistema parasimpático. Como les dije, ambos sistemas tienen funciones antagónicas y aquí lo podemos visualizar bien de manera bien gráfica, cómo tienen funciones antagónicas, pero trabajan recíprocamente para mantener el equilibrio en nuestro organismo. Y tenemos entonces que a la derecha tenemos el sistema simpático y vemos una imagen de lo que es el encéfalo con la médula espinal. Y les dije que el sistema simpático estaba formado por los núcleos torácicos, y allí los vemos como emergen, están en azul, del núcleo torácico número 1 a la lumbar 2 o 3 aproximadamente. Y vemos como de allí emergen unas fibras cortas, que son las fibras preganglionares, hacia una cadena que está, si se quiere, paralela a lo que es la médula espinal, que forma lo que es la cadena simpática prevertebral. Y vemos como de la médula espinal, desde la torácica hasta las lumbares, emiten unas fibras que son las fibras preganglionares, que son cortas. Hacen sinapsis allí a nivel de lo que son los ganglios, y de esos ganglios van a emerger las fibras largas que van hacia los órganos efectores, que son las fibras postganglionares, ¿ok? Y allí vemos que unas se dirigen hacia el músculo, hacia lo que es el músculo pupilar, hacia lo que son las glándulas salivales, hacia lo que es la musculatura lisa del pulmón, hacia el músculo miocárdico, hacia lo que es el estómago, el hígado, el intestino, las glándulas suprarrenales y el aparato genitourinario y reproductor. Entonces vemos allí las diferencias en cuanto a las fibras preganglionares y postganglionares. Y vemos del lado izquierdo el sistema parasimpático. Y vemos que están formados por lo que allí vemos a nivel de lo que debajo del encéfalo, las fibras que parten de lo que es el tronco encefálico, y hacia abajo la parte inferior de la médula, lo que son los núcleos medulares sacros. Y vemos cómo emergen allí fibras, ¿verdad?, de las vértebras sacras, y a nivel del tronco encefálico vemos que son fibras largas. Ellas se originan a nivel de lo que es el asta lateral de la médula. Recuerden que ambos sistemas tienen el mismo origen, pero vemos que la diferencia de las fibras preganglionares, que son largas y se dirigen hacia el ganglio que se encuentra muy cerca de lo que es el órgano efector. Entonces allí tenemos una de las diferencias en cuanto a las fibras preganglionares y las postganglionares, que son más cortas porque es del ganglio hacia el órgano efector. Allí lo visualizamos muy bien, lo que es la parte que les acabo de explicar en cuanto a las fibras preganglionares y postganglionares. En cuanto a la función, vemos allí en el cuadro cuáles son los órganos en que actúa este sistema simpático y el parasimpático. Y recuerden que el sistema simpático se activa
una vez que existe un estímulo que lo active, por ejemplo, en una situación de lucha, en una pelea, en una situación de huida, en una situación, por ejemplo, si ustedes van a presentar un examen, pónganse un examen tipo oral, donde van a estar nerviosos, allí también actúa el sistema simpático, ¿ok? ¿Cómo actúa? Recuerden que estas situaciones de emergencia no son permanentes, ellas cesan, ¿ok? Y el organismo se prepara para esa situación en particular. Entonces, ¿cómo lo hace? Activa el sistema simpático. Este sistema simpático va a ejercer algunas funciones en algunos órganos. Actúa a nivel de la musculatura lisa, a nivel visceral, ¿verdad? Allí tenemos lo que es el músculo liso a nivel del pulmón, por ejemplo. Actúa a nivel del músculo miocárdico, actúa a nivel de las glándulas. A nivel del músculo pupilar, y ahí observamos allí la imagen del ojo, donde se refiere a que cuando se activa el sistema simpático hay una dilatación pupilar. Y esto es para ampliar el campo visual. Bien, o ante una situación de estrés o de peligro, tenemos que ampliar nuestro campo visual, y eso es gracias a que se produce una dilatación pupilar porque está activado nuestro sistema simpático. A nivel de las glándulas de la salivación se inhibe. En este caso, cuando el sistema simpático se activa, disminuye nuestra función digestiva y por ende hay un cese de la secreción salival. Pero también se produce una relajación a nivel de las vías aéreas porque necesitamos una mayor ventilación. A nivel del músculo miocárdico empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, y esto conlleva a que haya una mayor frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la presión arterial. Esto conlleva a que, por supuesto, aumente el gasto cardíaco, es decir, van a disminuir el riesgo sanguíneo en otros órganos para garantizar que haya una mayor irrigación hacia los órganos blancos, ¿ok? Y que esta sangre sea llevada hacia el músculo esquelético. En cuanto al estómago, existe una inhibición de todo lo que es la actividad digestiva, incluyendo lo que es el estómago. Y hay una estimulación hepática para liberación de glucosa que el organismo va a usar como energía, y esa energía va a ser dirigida hacia el músculo esquelético. A nivel intestinal, como les venía diciendo, va a haber un cese en el riego sanguíneo, porque necesita el organismo que toda esa sangre sea redistribuida hacia el músculo esquelético. Bien, entonces hay un cese de la actividad intestinal, hay un cese de la digestión en ese momento de emergencia. También a nivel de las glándulas suprarrenales activa la secreción de epinefrina o adrenalina y noradrenalina o norepinefrina. A nivel del aparato genitourinario produce una relajación a nivel de la vejiga, y a nivel del aparato reproductor, por supuesto, dependiendo del estímulo que reciba el organismo para la activación de la respuesta simpática, pues va a promover la eyaculación y las contracciones vaginales. En lo que respecta al sistema parasimpático, visualizamos entonces, como vemos en el fondo de color azul y a la izquierda de ustedes de la lámina, vamos a tener entonces las funciones antagónicas, y es que el sistema parasimpático se activa una vez que cesa ese estímulo que originó toda la aceleración del organismo. Entonces el organismo tiene que volver a su estado natural, porque no nos vamos a quedar en esa situación de emergencia, o el organismo no puede estar permanentemente con la frecuencia cardíaca aumentada, con la tensión arterial aumentada, con las pupilas dilatadas, sino que tiene que volver a su estado de reposo, a su estado original, antes del estímulo que activó esa situación del sistema simpático. Es decir, una vez que cese esa situación de emergencia o de estrés que estuvo el organismo sometido en algún determinado tiempo. Entonces actúa nuestro sistema parasimpático. ¿Qué hace el sistema parasimpático? Tiene todas las funciones antagónicas. Una vez que ya pasó el estímulo simpático, nuestras pupilas vuelven a ser contraídas, ¿verdad? Porque ya no necesita de ampliar ese campo visual. Se estimula la salivación, que había estado inhibida durante el proceso de emergencia, comienza a activarse, y esto conlleva a que se active el sistema digestivo. A nivel pulmonar hay un cese de esa dilatación
pulmonar que hubo y comienzan a contraerse las vías respiratorias, y de esta manera también se va controlando la frecuencia respiratoria. A nivel del músculo miocárdico empieza a disminuir la frecuencia cardíaca a su estado natural o a los latidos por minuto, comienza a controlarse la tensión arterial y por ende también disminuye el gasto cardíaco, y la sangre va a ser distribuida a todos los órganos y sistemas del organismo, ¿ok? Donde estaba a nivel enfocado sobre los órganos blancos, cuando se activó el sistema simpático, ya el sistema parasimpático empieza a redistribuir nuevamente el riego sanguíneo a todos los órganos, sobre todo aquellos que sufrieron una disminución de ese riego sanguíneo durante esa situación de estrés. En este caso hay una estimulación de la actividad del estómago, por ende también hay una mayor estimulación del sistema intestinal y comienza la digestión, ¿ok? Porque ya hay un mayor riego sanguíneo a nivel de los intestinos. A nivel hepático se inhibe la liberación de glucosa. Recuerden que la glucosa estaba liberándose a nivel hepático para ser convertida en energía que iba a ser usada por el músculo esquelético. Ya cesa esa liberación hepática de glucosa. A nivel del intestino, como les dije anteriormente, hay una mayor irrigación, y esta mayor irrigación favorece la digestión. Es decir, que nuestra digestión se lleva a cabo en nuestro estado de reposo. A nivel de la vejiga hay una contracción de la vejiga, y a nivel del aparato reproductor promueve la erección genital, ¿ok? Como les digo, esto va a depender del estímulo que originó esa situación de emergencia o de estrés. Entonces podemos visualizar de manera muy sencilla para ustedes todas las funciones que realiza el sistema simpático y el sistema parasimpático, y de dónde se origina a nivel de la médula espinal, y cuáles son las diferencias entre las fibras preganglionares y posganglionares. En la siguiente lámina vamos a ver, les traje una imagen para que visualicen los ganglios que forman la cadena simpática. Y vemos una imagen de la médula espinal y vemos el origen de los núcleos medulares desde las torácicas hasta las lumbares 2 o 3, ¿ok? Ellas allí emiten una fibra a nivel medular, su origen en el asta lateral, como les mencioné anteriormente, y van a originar unas fibras preganglionares que son cortas, y allí las visualizamos, y que llegan hacia lo que es a la cadena simpática ganglionar, ¿ok? Prevertebral. Allí llegan sus fibras cortas, y de allí van a emerger las fibras largas, como las visualizamos muy bien, hacia los órganos efectores, que serían las fibras postganglionares, son fibras largas. Y allí observamos cómo van hacia los diferentes órganos blancos, y además vemos cómo están formando los diferentes plexos, ¿ok? El plexo celíaco, allí vemos el plexo mesentérico superior e inferior y el plexo cervical. Allí observamos entonces cómo se forman los plexos, y vemos a dónde va dirigido específicamente cada una de estas fibras hacia los órganos blancos. Y en la siguiente lámina tenemos otra imagen para que vayan visualizando y memorizando muy bien a nivel gráfico cómo funciona el sistema simpático y parasimpático, y que en todos los órganos vamos a tener receptores adrenérgicos y colinérgicos. Recuerden que cada sistema usa un neurotransmisor en específico. A nivel del sistema parasimpático lo hace la acetilcolina, y el sistema simpático utiliza, aparte de la acetilcolina, la noradrenalina. Y vemos que todos los órganos y sistemas van a tener receptores colinérgicos y adrenérgicos, ¿ok? Y vemos allí hacia el lado izquierdo el sistema simpático con la imagen de la médula espinal y de su cadena ganglionar cervical prevertebral con sus respectivas fibras preganglionares y posganglionares, y vemos hacia la derecha el sistema parasimpático, donde emergen sus fibras a nivel del tronco encefálico y a nivel de la parte inferior de la médula espinal, específicamente los núcleos medulares sacros. Vemos cómo emergen esas grandes fibras o esas fibras largas hacia los órganos efectores, para entonces llevar esas fibras hacia el ganglio que se encuentra cerca de los órganos blancos, y de allí emitir una fibra corta que es posganglionar. A diferencia del sistema simpático, que vemos que allí de la médula a nivel de la torácica 1 hasta la lumbar 2 o 3, allí vamos a tener
unas fibras bastante cortas que pertenecen a las fibras preganglionares que hacen sinapsis a nivel de los ganglios de la cadena cervical simpática, y de allí van entonces a emerger fibras largas que son postganglionares hacia los órganos efectores, ¿ok? Vemos los diferentes órganos efectores y ya hemos explicado las diferentes funciones que tienen ambos sistemas en estos órganos blancos. La siguiente lámina para concluir es sobre las funciones entonces en general que tiene el sistema nervioso autónomo. Entonces el sistema nervioso autónomo no es más que parte del sistema periférico, el sistema nervioso periférico, que tiene como función mantener el equilibrio homeostático del organismo. Bien, ya vimos a través de qué y cuáles son los órganos blancos por los cuales él usa o se mantiene en este equilibrio. Una de las funciones principales es que nos prepara ante una situación de emergencia, de estrés, de huida, ¿sí? Y que tiene la capacidad de nuevamente restablecer todas estas funciones a nuestro estado original o de reposo. Alguna alteración entre algunos de estos sistemas, por supuesto, va a originar un caos en el organismo. Entonces, una de las principales funciones es que regula los procesos fisiológicos. Recuerden que esto lo hace de una manera inconsciente e involuntaria, ¿ok? Para mantener el equilibrio. Recuerden que actúa sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el metabolismo, la digestión, el balance hidroelectrolítico, la sudoración, misión, defecación, respuesta sexual, y estos son funciones que se realizan de manera inconsciente e involuntaria. Para finalizar, las bibliografías que pueden consultar, aunque pueden consultar cualquier bibliografía de neuroanatomía, también pueden consultar Neuroanatomía de Snell, las recomendadas Neuroanatomía Clínica de García y Porrero y el Buchey de Anatomía Clínica, o pueden consultar en los diferentes libros de neuroanatomía y fisiología neuronal. Bueno, espero haya sido de provecho la clase y bueno, muchísimas gracias por la atención.